en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Los versículos donde leíamos a partir del versículo 13 en adelante vamos a meditar en esta mañana. Y quiero preguntar, hermanos, no sé si hacerlo así como a nombre propio o si voluntariamente alguien quiere compartir, decir, ¿qué persona ha sido de motivación para el servicio en el transcurso de su vida cristiana? ¿Alguien quiere compartir qué persona ha sido de motivación para el servicio en su vida cristiana? Dice aquí la hermana Zuleima. Ah, sí, porque dijo la abuela, ¿la quién? Ah, la suya. No, pues, sí, muy bien. ¿Su nombre era? Muy bien, la recordamos. La hermana Elisa San Juan, ahí de la iglesia central en la ciudad de Ocaña. Se encargó de evangelizar a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, vio tataranietos. ¿Vio tataranietos la hermana Elisa? Muy bien. Vio tataranietos. ¿Cuántas generaciones hay? 4 generaciones, ¿no? Y pregunto, ¿fue una mujer con ministerio o sin ministerio? Me da risita porque es que a veces las mujeres pelean con nosotros, ¿no? Ah, que es que en la alianza no hay ministerio para la mujer, porque es que ya quieren, pues usted sabe, ¿no? Como el nuevo boom de algunos evangélicos es tener pastoras, evangelistas, profetas, apóstolas y de todo, ¿no? Porque estamos en el gobierno de la igualdad. Pero una cosa es el gobierno y otra cosa es la Biblia y la iglesia. Pero pregunto, ¿Elisa San Juan tenía ministerio o no tenía ministerio? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Ah? No. Sí, sí tenía ministerio. Qué bendición, ¿no? Ahora, ¿y sería que el ministerio era solamente para Elisa San Juan? No, era para Elisa San Juan. Todas las hermanas tienen ministerio. ¿Cuál era el ministerio según el testimonio de nuestra hermana Zuleima? ¿Cuál era el testimonio de la hermana Elisa? Evangelizar. Evangelizar y discipular a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y alcanzó a ver tataranietos. Qué bendición. Muy bien. Y ella es motivo de inspiración para tu ministerio. Totalmente, dice. ¿Quién más? Hermano Gerson. Mi señora madre. La hermana Frankelina Vera de Rueda. Correcto. Muy bien. Mi mamá hizo parte del grupo de intercesión durante toda la vida hasta cuando murió, porque en cama oraba. Ella simplemente decía, vamos a orar y ya. Sí, señor. Y fue ujier hasta que las fuerzas le permitieron, ¿no? Muy bien. Y entonces nos decía que había que servir. Muy bien. Interesante, ¿no? Mujeres. Vamos a ver cuál es el primer hombre que va a sacar la cara. Hermano Giovanni. Siguen las mujeres, ¿no? Espera un momentico, lo que pasa es que como están transmitiendo, ¿cierto? Pásale el micrófono entonces. Ya vamos de aquí en adelante, si hay otro testimonio, con el micrófono para que los hermanos que están allá al otro lado puedan escuchar. Mi madre, sin ella saber leer, nos llevó al conocimiento de la palabra. Y algunas personas van a preguntar, ¿por cómo así que nos va a llevar al conocimiento de la palabra sin saber leer? Con su testimonio nos llevaba desde niños a la iglesia. Ahí en Ospina Pérez nos congregábamos y de ahí fue una bendición con todos mis hermanos. Gracias a Dios por la vida de mi mamá. Tiene 85 años y hasta el día de hoy nos da testimonio. Muy bien, gracias a Dios por la hermana Cayetana Navarro. Muy bien. Otro testimonio. ¿Quién más? ¿Quién más es inspirado? Hermano Ramón Cabrera, aquí mire, hermano Ramón Cabrera nos va a compartir qué hermano le ha inspirado para servir al Señor en su vida cristiana. Hermano, había un hermano que vivía en el mismo sector donde nosotros vivíamos, en Afonso López. Y él tuvo un accidente difícil, pero él así caminaba por ahí, como podía, y siempre iba a mi casa para llevarme la palabra. Yo era necio porque era muy metido en la iglesia católica
Mi esposa también fue mucho que nos ayudó en eso, porque ella fue la primera que... Ahora no puede ni venir acá porque tiene una enfermedad que no sale de la casa. Pero gracias al Señor, el señor Carlos Turbín se llamaba. Carlos. Carlos Turbín, ya murió hace rato. Y mi esposa, que sí está todavía ahí, pero vamos. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Allá tenemos, bueno, la hermana Mari y... Bueno, ya el hermano Carlos sacó la cara por los hombres, ¿no? Porque veníamos con puras mujeres. Elisa San Juan, Franklina Vera, Cayetana Navarro, pero ya Carlos sacó la cara. Hermana Mari. Buenos días, hermanos. Pues también el testimonio de mi mamá. Ya también tiene 80. Ligia Argüello de Ojeda. Ligia Argüello. Ligia Argüello. Junto con otros hermanos allá en La Libertad, pues ha sido la fundadora de la Iglesia El Cordero de Dios. Nosotros desde 6, 7 añitos estábamos allá llevando ladrillitos y agua y de todo para los hermanos cuando empezamos en ese barrio. Y todavía, donde quiera que va, siempre la palabra del Señor. Y gracias al Señor, pues hay pastores, hijas de pastores, esposas de pastores. Mi hijo está en Guatemala preparándose con el Evangelio. Mis nietas quieren ser misioneras. Entonces, pues gracias al Señor por ese gran legado y esa palabra del Señor que ha estado siempre. Bueno, qué bendición, mujeres. ¿Cuánto va el partido? 4-1. Nos van goleando las mujeres. Hermano Ángel. Bueno, motivo, una persona que me ha inspirado, aunque como muchos saben, yo llegué al Evangelio en esta iglesia, ¿no? Y no conocía a mayor, tenía un primo, y a él es el que voy a nombrar. Primo que siempre fue motivo de crítica muchas veces dentro de mi familia. Toda la vida ha sido cristiano, toda la vida ha sido. Pero que cuando uno va madurando y va pasando la infancia, la adolescencia y llega a la adultez, empieza a darse cuenta de muchas cosas, y lo que es real y lo que es mentira. ¿Cómo se llama el primo? Imbe Ali. Imbe Ali Muñoz. Bueno, Ali García Muñoz, perdón. ¿Cómo? García Muñoz. Ali García Muñoz. Sí. Él es anciano. 4-2. Él es anciano de la iglesia. Ya, antes no, me imagino que él vio su proceso, ¿no? Para llegar a ser Claro anciano allá. Sí. Pero siempre era esa paz, siempre era esa tranquilidad, siempre veía uno, es que Imbe es muy tonto, es que Imbe es aquello, es que Imbe es lo otro. Y resulta ser que Imbe, pienso que tiene una familia maravillosa, su núcleo central, su vida es próspera, porque no voy a decir que no, su vida es excelentemente próspera. Y la mayor lección que me dio en estos días con su ministerio fue que muere su hijo de 35 años de edad, un infarto fulminante en Venezuela, primo mío, hace 2 semanas, y él sigue cumpliendo su ministerio. Él siempre tiene la costumbre de mandar la palabra todas las mañanas a creyentes, más que todo. Y no faltó, nunca ha faltado eso. Y hablé con él, pienso que más paz me dio él a mí que yo a él. Y si a uno no lo inspira una persona creyente en Dios y que realmente lo refleja, wow, no sé qué lo puede inspirar a uno. Bueno. Y aquí en la iglesia hay varios que han sido motivo de inspiración. Bueno, bendito el Señor. Muchas gracias. Uno más. Bueno, ya tenemos a la hermana María Payares. Vamos a ver cómo queda el partido que vamos, ¿cuánto? 4-2. Buenos días, iglesia. Bueno, para mí de inspiración fue mi propio padre. De verdad que fue un hombre entregado, servidor, llevando la palabra a cada persona que necesitaba, y sobre todo en mi vida personal, él se tomó la tarea que cada vez que él venía acá, se sentaba al frente de mi cocina y empezaba a evangelizarme, a desmenuzar las escrituras, y había como que ese ir y venir, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, porque hoy yo digo que yo también quiero hacer lo mismo, imitarle, y también seguir ese caminar que él tuvo, esa entrega completa. Ya no está con nosotros en esta tierra, pero yo sé que
fue de gran bendición, como padre, como amigo, como hermano, como todo. Mucha gente lo recuerda por eso, porque donde quiera que él escuchaba que había una persona que estaba necesitando, allá llegaba. A él no necesitaba decir, venga para acá, mire, vamos a ver qué hacemos. No, él se iba. Yo le decía, papá, usted acabó de llegar. Digo, no, mi misión es esa, hija. Entonces, es un motivo para mí de imitar a esta gran persona. ¿Y Yo cómo le fue el considero- nombre de esa gran persona? Esta gran persona es Alejandro Payares. Fue su Alejandro Payares. Muy nombre. bien. Bendiciones, hermano. Y yo sé que todos tenemos una persona, ¿cierto? Una persona que nos ha inspirado para servir al Señor, para seguir adelante. Muy bien. Hemos venido compartiendo una serie de personajes bíblicos y cada uno nos ha dejado una enseñanza. El personaje que hoy vamos a mirar, pues sí, como usted vio, ganaron las mujeres hoy, ¿no? 4-3. Y es una mujer. Una mujer llamada Lidia. Ella dice la escritura que era de una ciudad llamada Tiatira. Hoy día, si miramos dónde quedará esa Tiatira, pues ha cambiado de nombre, pero queda ahí en Asia Menor. Es una de las ciudades de la actual Turquía. O sea que ella era como turca, ¿no? Yo creo que los nombres del primo de Ángel son como turcos también, ¿no? Sí, Ibe Ali. Como turcos también esos nombres. Y quiero que miremos, hermanos, en este pasaje, que esta mujer, Lidia, nos deja tres cosas. Yo voy a darlo así en tres verbos para que usted los lleve presentes a su casa. Uno es el verbo buscar, buscar. ¿Cuál es el verbo? Buscar. El segundo verbo es recibir, recibir. Y el tercer verbo es servir. Tres cosas que quiero que miremos de Lidia en esta mañana. Primero es buscar. Segundo, recibir. Y tres, servir. Narra la Biblia que estos hombres salieron, era un sábado. Se fueron el sábado caminandito por el río porque ellos sabían que había un lugar en el río donde llegaban los judíos a orar. Y dice la palabra que llegaron y se sentaron a hablar con las mujeres que allí estaban. Había un grupo de mujeres. Muy bien. Entre las cuales, ¿quién estaba? Estaba Lidia, esta mujer influyente en el comercio, vendedora de púrpura, que era tener un negocio prestigioso. Vender púrpura era tener un negocio prestigioso. Y ahí estaba Lidia. Y mire usted, amado hermano, ¿qué podemos nosotros rescatar de esta mujer que sirvió a Dios? No solamente ella, sino con toda su familia. Encontramos que era una mujer que en esa búsqueda de Dios oraba. Y además de orar, dice que adoraba. Mira el texto. Dice que entonces una mujer llamada Lidia, versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Muy bien, adoraba a Dios. En ella había un anhelo por Dios. De hecho, había una relación con Dios. Ella buscaba a Dios. Ella, como ya lo dije, era de Tiatira, lo dice la Biblia, de lo que hoy conocemos allá en Turquía. Pregunto, la palabra de Dios, ¿a quién había sido entregada? ¿A quién había sido revelado el Dios único, vivo y verdadero? ¿Al mundo entero o a los judíos? A los judíos. Y los judíos habían sido esparcidos. En este contexto del libro de Hechos, encontramos que los judíos habían sido esparcidos por todo el territorio, por todo el mundo, vamos a decirlo de esta manera también. Y allá había llegado también judíos. Por eso, aquí en este relato, ellos van a la hora de la oración. ¿Quiénes eran los que acostumbraban a orar? Y siendo sábado. ¿Por qué todo esto? ¿Coincidencia? No, realidad. Los judíos, ¿qué día guardan los judíos? El sábado, el día de reposo. Para ellos es el día de reposo. Entonces,
esta mujer, el día de reposo, buscaba para ir a orar ¿a quiénes? A los que guardaban el día de reposo. ¿Quiénes guardaban el día de reposo? Los judíos. Y los judíos eran los que tenían la costumbre, la tradición de orar. Recuerden un personaje que oraba de acuerdo a la ley. Daniel, ya yo sabía, estaban era demorados. Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces, habían estipulado 3 veces oraba Daniel, ¿cierto? Y el coro nos lo enseñaron en la escuela dominical. 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Ah? Muy bien. Y ellos fueron en busca de los judíos que se acercaban a ese lugar para orar. ¿A qué horas entonces fueron aproximadamente ellos? Dice la Escritura, a la hora de la oración. Tenían 3 horas en el día para ir a orar. Y en uno de esos van a orar en busca de los judíos. Y comienzan a hablar con las mujeres que estaban allí sentadas. La pregunta a continuación para ustedes. ¿Y qué hablaban? ¿Hablaban de la reforma tributaria? ¿De la reforma laboral? ¿De la reforma a la salud? ¿De lo que está ahorita alborotando los ánimos en todo el país? ¿Qué es la consulta popular? ¿De qué hablaban ellos allá? De la consulta popular. Ah, no. De la constituyente. No. Estaban hablando de la Constitución. Estaban hablando de la Constitución. ¿Pero cuál Constitución? De la Constitución de Israel. ¿Cuál es la Constitución de Israel? ¿Alguien sabe cuál es la Constitución de Israel? La ley de Moisés. Y los judíos, en cada una de sus reuniones, en las sinagogas y en el lugar donde ellos acostumbraban, ¿de qué hablaban? De la ley. ¿Y de quién más? Y de los profetas. De la ley y de los profetas. Por eso cuando usted mira allá en Lucas 19, de aquel hombre que murió, y bueno, ayúdeme a confirmar, el rico y Lázaro. Cuando le dice el rico, Padre, envía a Lázaro para que vaya a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. ¿Qué le respondió? No. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué tienen que hacer ahora? Óiganlos. ¿A quién debían oír? A Moisés y a los profetas, porque ahí estaba concentrada la palabra de Dios. En la ley mosaica estaba concentrada la palabra de Dios. Entonces los judíos se sentaban a hablar. Pero ahora estos hombres que llegan a hablar con aquellas mujeres no vienen a hablarle de la ley de Moisés. No vienen a hablarle de la ley de Moisés. ¿De quién vinieron a hablar? Vinieron a hablar de algo diferente a la ley de Moisés. Estaban hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Quiénes las buenas nuevas de salvación? Jesucristo. Llegaron a hablar del Mesías, de Cristo. Entonces dice la Escritura que esta mujer que buscaba a Dios en oración al reunirse con quienes iban a orar, y que además dice la Escritura que ella adoraba a Dios. ¿Qué es adorar? Reverenciar, honrar, glorificar. O sea que esta mujer, como decimos, ya venía tocada, ¿no? Ya venía tocada en su interés, porque dice la palabra que Dios es el que en nosotros pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esta mujer ya venía inclinada hacia Dios, ya venía buscando a Dios en adoración, reverenciaba, tenía temor de Dios en su vida. Y estaba ahí esta mujer llamada Lidia. Esta mujer llamada Lidia, dice la palabra en el versículo 14, donde leíamos que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo? ¿Ah? Estaba oyendo. ¿Qué oía? No estaba hablando, ¿no? Era oyendo. Como decimos, estaba prestando atención. ¿A qué prestaba atención? A lo que Pablo decía. ¿Y de qué era lo que hablaba Pablo? Pablo
desde el día que iba ¿para dónde era que iba? Para Tarso, para Damasco. Pablo de Tarso, desde el día que iba para Damasco. Y se encontró con Jesús. Desde ese día en adelante, él no tuvo otro tema de qué hablar, sino que siempre habló de Jesús, de Jesús. Por eso le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Y qué quieres que haga? Y luego le dijo qué quería que hiciera, que fuera a llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a la casa de Israel. Entonces Pablo se dedicó toda su vida a llevar su nombre, a llevar el nombre del Señor a los gentiles, a los reyes y a los de la casa de Israel. Esa fue su vida, presentar a Cristo ante toda persona, presentar a Cristo ante toda sociedad que hubiera. A eso se dedicó el apóstol Pablo. Y aquel día la mujer llamada Lidia estaba oyendo lo que Pablo decía. Entonces, ¿de qué hablaba Pablo? Hablaba de Cristo. Hermanos, ese es el tema central de la Biblia, Cristo. Ese debe ser nuestro principal tema, Cristo. Si bien en el mundo hay diversidad de creencias, de religiones, en fin, pero hermanos, el tema central de la humanidad es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Usted y yo fuimos creados en Él. Y en Él, en Cristo, no solamente fueron creadas, sino que también subsisten. O sea que si hoy estamos vivos, si hoy el mundo continúa su marcha, no es por el destino, como muchos dicen. No es por la naturaleza misma. Es porque Cristo sustenta todas las cosas. Y nuestra vida la sustenta Cristo. Y es ahí donde tenemos que aprender nosotros a confiar y a esperar en el Señor. Que Él sustenta todas las cosas. Y que el Señor nos ayude para que cualquiera que sea la situación que nosotros tengamos que atravesar en nuestra vida, pues podamos decir como el apóstol Pablo, pero de corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cualquiera que sea nuestra situación. Que aprendamos a levantar nuestra mirada hacia Él. Entonces esta mujer estaba oyendo muy bien. Para que vamos teniendo en cuenta. Lo primero que ella hizo fue ¿qué? Buscar. Buscó en oración a Dios, reuniéndose con las personas que conocían a Dios y que oraban a Dios. Y adoraba a Dios, tenía una vida piadosa, tenía una vida de búsqueda de Dios, tenía una vida de temor a Dios. Pero ahora quiero que miremos cómo es eso de recibir. Porque ella estaba oyendo. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado que hablando con alguien sobre la palabra de Dios, la persona se muestra desinteresada. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sí, se muestra desinteresada. Y hasta se lo dicen a uno. No, yo estaba ahí, pero la verdad yo ni supe qué fue lo que dijeron. Pero ¿qué fue lo que dijeron? ¿O quién estaba hablando? Y muchas veces relacionado con la palabra de Dios. Y se lo pueden decir a uno así, abiertamente, ¿no? A mí no me interesa la palabra de Dios. A mí no me hable de la Biblia. No, yo tengo mi propia religión. No, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Así como estoy bien. Así me criaron mis padres en esta religión. En fin, porque religiones hay muchas en el mundo. ¿Cree usted que Lidia era del judaísmo? ¿O fue convertida al judaísmo y después convertida a Cristo? ¿Qué cree usted? Pues si era de Tiatira, algunos dicen que puede ser prosélita. Que si era judía, nacida en Tiatira y que luego de Tiatira, pues bueno, ahí estaba en el discurso o en la enseñanza del apóstol Pablo. Pero ya eso tiene que ver con conclusiones nuestras. Pero la Biblia está diciendo que era de Tiatira. O sea que era de una ciudad distinta a Jerusalén. Y que era de una provincia distinta a Judea. Y que era de una nación distinta a Israel. ¿De dónde era? De Tiatira.
Y como ya les dije, lo que hoy día comprendería una de las ciudades de Turquía. ¿Cuál es la religión que siguen los turcos, por así llamarlos? ¿Cuál es? ¿Será el cristianismo? ¿Será que la Biblia, la palabra de Dios, es la que rige sus vidas? No, no. Ellos tienen su propio Dios, de nombre Alá. Tienen su propio profeta, que lo colocan como en relación a Cristo, que es Mahoma. No tiene nada que ver con Cristo. Y no usan esta palabra sagrada que nosotros tenemos, sino que ellos tienen su propio texto y se llama el Corán, y eso ha existido de siempre, de siempre. Pero ella no se aferró a las tradiciones de sus padres, ella no se aferró a su propia religión, ella no se aferró a su propio texto, sino que ella fue a oír lo que decía ¿quién? Lo que decía Pablo, lo que decía Pablo. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de recibir es oír. Hay personas, como ya lo dije, que no quieren oír, que se hacen los desinteresados, que se distraen y hacen cualquier serie de cosas para no oír la palabra de Dios. Y cuando no se oye la palabra de Dios, pues no se está recibiendo. No se está recibiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede rechazar. La palabra de Dios hay que recibirla, independientemente de quién la predique. Y cuando digo independientemente de quién la predique, no me refiero a que todo el que predique la palabra de Dios hay que oírlo, no, me refiero entre nosotros. Uno tiene su estilo, otro tiene su estilo, uno comunica de una manera, otro de otra, pero igual sigue siendo la misma palabra de Dios. Que haya preferencias por escuchar ciertos predicadores, eso hace parte de nuestra humanidad, pero la palabra de Dios es la que no podemos rechazar. Debemos recibirla siempre. Si es uno de nuestros maestros de sana doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Recibirla. Y recibir es oír. Ahora, escúcheme bien, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios, de ahí en adelante, hermanos, ¿sabe qué es lo que ocurre? Milagros en nuestra vida espiritual. Milagros en nuestra vida espiritual. Lidia, dice la palabra, que estaba oyendo a Pablo. Estaba oyendo y ocurrió un milagro. Oyendo ocurrió un milagro. ¿Qué milagro ocurrió ahí? ¿Ah? Mira el texto. Oyendo ocurrió un milagro ahí. ¿Qué milagro ocurrió? Recuerde que los milagros es lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Porque a veces dicen que un milagro, y aquí con todo el respeto, porque dentro de un mes vamos a estar celebrando el Día de la Virgen del Carmen, ¿no? Con todo el respeto a los devotos de la Virgen del Carmen, a ella le atribuyen milagros. O en estos días también hay celebraciones. Claro, el día de San Pedro y San Pablo. ¿Sí o no? ¿Le atribuyen milagros a San Pedro y San Pablo? Sí. A San José también le atribuyen milagros. A San Antonio. ¿Cuántas estarán agradecidas con San Antonio, no? ¿Y cuántos estarán agradecidos con San Antonio? Y hasta el testimonio. Pastor, yo lo puse de cabeza y reventó el milagro. Lo puse de cabeza y reventó el milagro. No, mi hermano. No. Si se trata de un milagro, escúcheme bien. Escuche bien esto. Si se trata de un milagro, es de una obra sobrenatural. Y sobrenatural la puede hacer solo Dios. De ahí en adelante es puro, como dice por ahí, puro cuento. Y el diablo lo manipula en la conciencia, en la mente de las personas, para que crea, para que se convenza, pero no se deje engañar del enemigo, no se deje engañar del diablo. El único que hace milagros es Dios.
Y aquel día esta mujer, oyendo lo que decía Pablo, oyendo la palabra de Dios, ocurrió un milagro. ¿Cuál milagro? Ocurrió el milagro que solo Dios puede hacer. Abrir el corazón. De pronto muchos dirán, no, pero cualquiera puede abrir un corazón. Sí, un corazón físico. Un corazón físico. Los cardiólogos pueden abrir un corazón. Pero el corazón, el centro, el núcleo del hombre, para que resplandezca la luz del Evangelio, para que crea, solamente lo puede abrir el Señor. Y la forma como Dios obra en el corazón del ser humano es al oír la palabra de Dios. Hay un texto que usted lo sabe muy bien. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre oye la palabra de Dios, recibe la fe. Y después que tiene la fe, entonces viene otro versículo que usted también se sabe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire, y por la fe llegamos a la salvación que es por gracia. A la salvación que es por gracia. Pero todo comienza ¿con qué? ¿Con qué comienza? Con oír, con recibir la palabra de Dios. Seguimos en el versículo, dice, versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, dice, a lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que decía Pablo? Pues aquí no está explícitamente qué era lo que decía Pablo, pero conocemos muy bien todo el discurso de Pablo. ¿Cuál era el discurso de Pablo? Cristo. 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 Y una de las cosas bonitas que usted puede conocer del discurso de Pablo de Cristo es presentando a Cristo como el Hijo de Dios, a Cristo como el Salvador, a Cristo como el Mesías, a Cristo como el Rey exaltado. Si usted mira cómo le escribe Pablo a los filipenses, va a encontrar ahí que en su mensaje está presentando a Cristo como el Rey exaltado, por lo cual Dios lo exaltó, dice Pablo, hasta lo sumo. Esto lo dice Pablo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Lo está diciendo el apóstol Pablo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que encontramos a una mujer que busca de Dios, que recibe la palabra de Dios mediante la cual fue salva, de lo cual también de su salvación dio testimonio. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada, ¿qué pasó cuando fue bautizada? Y cuando fue bautizada y su familia. O sea que esta mujer no solamente creyó ella, no solamente fue bautizada ella, sino que Dios le dio también la dicha, la alegría de que no solamente ella fuera creyente, sino que toda su familia creyera. De que no solamente ella se identificara con Cristo, sino que toda su familia se identificara con Cristo mediante el bautismo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición Elisa San Juan!, ¿no? ¡Qué bendición que no solamente Elisa San Juan creyó en el Señor, sino que ella obró, vamos a decirlo así, obró por la voluntad de Dios, cumpliendo su tarea de evangelizar a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, y no sé si alcanzaría a evangelizar también a los tataranietos, o solamente los conoció, los vio. Pero qué bendición. Y así como usted también ha mencionado otras mujeres que habiendo creído sirvieron al Señor evangelizando sus propias familias. Y yo puedo decir que no solamente el testimonio lo tienen ustedes, porque nosotros también, de nuestra familia, también tenemos nuestro propio testimonio. De nuestra abuela, que también igual, habiendo conocido al Señor, se dedicó
a estudiar las Escrituras y a hablarle a todos sus hijos, nietos, bisnietos, y también tuvo tataranietos, vio tataranietos, a todos también les compartió el Evangelio. Y como lo decía mi hermano Gerson, conocimos a la hermana Frankelina con muchas dificultades físicas, ya terminando su carrera en esta tierra, casi perder la visión, ¿no? Porque perdió uno de sus ojos a causa de la salud que tenía. Para el médico garantizarle un poco de bienestar, la determinación fue que había que extraer uno de sus ojos. Pero igual, bueno, podemos decirlo de manera jocosa, ya tenía que cerrar uno solo, ¿no? Pero una mujer que oró, no solamente que evangelizó como lo hicieron muchas, sino que oró hasta el último instante de su vida. Y todo eso hace parte del ministerio. Eso hace parte del servicio a Dios. Entregar su vida o terminar su vida sirviendo al Señor. Si ya no puedo hablar, pero puedo orar. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Trato de no hablar mucho de mi familia, pero diré esto. Mi papá es un señor de 98 años que, aparte de tener ese montón de años, pues la salud mental se deterioró de manera rápida y ya le diagnosticaron Alzheimer y toda la cuestión. A veces conoce, a veces no conoce. En estos días Juan Fernando fue a visitarlos y él me compartía la charla que tenía con mi papá, y aunque a nosotros nos daba risa, pero yo le miré la cara a mi esposa que a ella no le causó nada de risa. A ella le causó fue tristeza, porque le pregunta mi papá a Juan, ¿usted quién es? Y le dice, yo soy Juan Fernando, su nieto, el hijo de Juan Daniel. Y le dice, uy, Juan Daniel tiene hijos. Porque ¿a dónde fue el cucho? Al pasado. Y recordó a Juan Daniel como ¿quién? Como el niño, ¿cierto? No como el cucho, que ya está también, sino como el niño. Y Juan Daniel tiene hijos. Digo, sí, claro, yo soy nieto suyo. Dijo, bueno. Y no habría pasado minutos cuando, ¿y usted quién es? Yo soy su nieto, el hijo de Juan Daniel. Juan Daniel tiene hijos. Y vuelve y juega, ¿no? O sea, un deterioro mental ya, extremo. Pero sabe, también le voy a decir algo, en medio de toda esa crisis mental, de todo ese deterioro, mi hermana nos manda un video donde el viejito está ya acostado orando. De pronto alguien puede decir, ¿qué va a orar ese cucho? Y hasta loco anda, con Alzheimer y todo, ¿qué va a orar? Pero estaba orando. Y en su oración nombraba a cada uno de sus hijos. Señor, te ruego por Nehemías. Y comenzó del mayor hasta el menor. Menos mal que en el Alzheimer que tiene, no se le olvidó el último. Porque donde se le olvida el último, no ora por mí. Pero oró. Y esa es la vida del abuelito. A veces está bien, a veces está mal y a veces está peor. Pero cuando tiene sus momentos, ¿qué hace? Ora. ¿Qué puede decir usted de eso? Que a pesar de todo, ¿eso es servicio o no es servicio? Eso es servir a Dios. Servir a Dios. Porque cree en Dios. Ahora, lo tercero que vemos aquí de Lidia es que ella sirvió al Señor. Después que fue bautizada ella y su familia como prueba de su fe, de su conversión a Dios, ¿qué hizo ella? Dice el versículo luego dice, luego le dice, si habéis juzgado, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Otra versión dice, si ustedes han comprobado que yo soy una creyente en el Señor, otra versión, ¿no? Si ustedes han comprobado que yo soy una creyente en el Señor, aquí dice, si ustedes
me perdí otra vez. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, porque la palabra fiel, ¿cómo se traduce? Creyente. La palabra fiel se traduce creyente. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿qué les dijo? Entren en mi casa. Si yo soy si ustedes me tienen por hermana en la fe, entren en mi casa y quédense en mi casa. Entrad y posad, y nos obligó a quedarnos. Oiga, de pronto ustedes dirán, oye, la señora la mandona, ¿no? Uy, los obligó. ¡Ah! ¿Qué tal? No sé qué era brava la señora, ¿no? De razón que las Lidias son así como templaditas de genio. Es que por herencia les ponen Lidia y salen templaditas de genio. Yo tengo una hermana nada más y se llama Lidia. La palabra y nos rogó es que ella les insistió, otra versión dice, los convenció. Insistió y los convenció que se quedaran en su casa. ¿Qué quería hacer Lidia con estos siervos de Dios? Ella quería servirles. Por eso ella los invitó a su casa. Invitarlos a su casa. No pensemos que ella dijo, claro, el día que llegó el profeta a la casa de aquella mujer, nunca le faltó la harina y nunca le faltó el aceite. Pues claro, si yo traigo a los profetas a estos apóstoles a mi casa, eso detrás de ellos viene la estabilidad económica y la prosperidad. No. Ella era vendedora de púrpura, lo cual significaba que en el comercio era de las que estaban arriba, económicamente también. Y se cree que tenía una casa muy grande. Eso ya son otros estudios que se hacen buscando como ampliar un poco, según el contexto donde ella vivía. Las personas que eran influyentes económicamente no vivían en casas pequeñas, en casas estrechas, no vivían. O sea, ese es el común. Y hoy día igual. Si usted mira cómo es la casa de la gente de esos sectores, de Turquía y todo, o sea, viven muy ampliamente los que tienen posibilidades económicas. Y tienen muchos siervos que les ayudan. Porque tienen cómo costear, cómo financiar toda su buena vida, por así llamarlo. Entonces, se cree que Lidia también tenía una muy buena habitación, una muy buena casa, y ahí iban a estar muy cómodos. Miren, si aquella mujer le dijo a su marido, haz una habitación, y en esa habitación coloca una mesita, y coloca una lamparita. ¿Para quién era esa habitación? ¿Sí recuerdan para quién era esa habitación? Para el profeta de Dios. Y no está hablando de una familia prominente, de una familia amplia económicamente, pero en su pensamiento y servicio a Dios, direccionado a los que sirven a Dios, predicando la palabra, ella pidió que le hicieran, que le adecuaran una habitación y que le colocara también, bueno, ¿cómo no? Su cama, su mesa, para que cuando llegue el siervo de Dios, no solamente tenga donde dormir, sino también tenga donde estudiar, donde repasar el sermón, como decimos, donde estudiar la ley, en aquel contexto, donde estudiar la palabra de Dios. Ahora, esta mujer les ruega y los obliga, que ya usted sabe cuál es el contexto de obliga, los redarguyó, los convenció de que fueran con ellos a su casa, y allá en su casa, ¿qué pasó? Los obligó a quedarse. O sea, déjense atender. En el contexto, la hospitalidad implicaba un lugar para dormir. ¿Qué más? Comida, medicamentos, ¿sí? Cuidado si está enfermo, y usted puede mirarlo en el contexto de la Biblia. El buen samaritano llegó allá al lugar y le dijo al mesonero, atiéndelo,
y yo te lo pagaré, ¿cierto? Al regreso yo te pagaré todo. ¿Qué debía proveerle el mesonero al samaritano? Al que estaba golpeado, herido por los ladrones. Habitación, comida, medicamentos, protección total. Protección total. Si usted mira, también cuando llega y le dice, bueno, aquel hombre que iba de paso, le dice, bueno, vamos a la casa. Allá hay un techo, hay comida para que te quedes. Y no solamente para ti, sino también para estos pocos animalitos que traes. ¿Cuántos animalitos llevaba? 10 camellos. Oiga, qué camello, ¿no? Había forraje también para los camellos. Cuando era una familia hospedadora, consideraba todas las condiciones de bienestar para él, para el que llegaba. Ese es el contexto. Y esta mujer los llevó a su casa y los obligó a quedarse. Quédense. Muy bien. Hospitalidad, servicio, cuidado. Todo eso usted lo puede incluir ahí. Hospitalidad, servicio, cuidado. Quiero que pasemos al versículo 40. El contexto del versículo 40 es que después que ellos salen de ahí de la casa de Lidia, apareció una muchacha, bueno, en fin, ya usted puede mirar el contexto, con espíritu de adivinación, y luego de reprender a esa muchacha, los magistrados, vamos a decirlo así, por orden de los influyentes ahí en la magia y toda esta cuestión que manejaban, acusaron a Pablo y a Silas, los azotaron y los llevaron a la cárcel. Ayer el carcelero los recibe, los asegura muy bien en el calabozo de más adentro, pero luego el Señor los libera a través de un terremoto, la conversión del carcelero de Filipo, y cuando ya los magistrados dan la orden que los suelten y salen ellos de prisión, ¿para dónde se fueron? Después que ellos salieron de prisión, ¿para dónde se fueron? Se acordaron de una hermana, ¿no? Se acordaron de una hermana, todo bien, como dicen por ahí. La hermana Lidia, de Tiatira. Y se fueron para la casa de Lidia. ¿Cómo llegaron ellos allá a la casa de Lidia? No me diga que en InDriver, no me diga que en taxi, no. Pero ¿cómo llegaron? O sea, ¿llegaron bien físicamente o venían algo aporreaditos? ¿Cómo venían? Venían aporreaditos y adoloridos, ¿no? Maltratados. ¿Alegres? Sí. ¿Gozosos? Sí. ¿Qué les producía alegría y gozo? No las circunstancias que habían vivido, sino el resultado obtenido de todas esas circunstancias, la conversión de una familia, el carcelero y su familia. Eso produjo gozo en sus corazones. Llegaron a la casa de Lidia, y dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermano, mire, la casa de Lidia se convirtió como en un lugar de llegada, en un lugar de cuidado, en un lugar de encuentro. Porque si usted mira, no estaba Lidia con los de su casa nada más. ¿Quiénes estaban ahí en la casa de Lidia? Mire, ¿quiénes estaban en la casa de Lidia? Y habiendo visto ¿a quién? A los hermanos. Entonces incluía a Lidia, a los de su casa y a los hermanos. O sea, todos los que habían creído sabían que la hermana Lidia era una mujer que tenía las puertas abiertas para el evangelio, que tenía las puertas abiertas para recibir a los hermanos, para hospedar, para ayudar, para cuidar, proteger a los hermanos. Y estaban ahí, y ellos llegaron allá. Y la casa de Lidia, escúcheme bien, para que usted lo tenga en cuenta. Por si todo lo anterior se le olvida, tenga en cuenta esto. La casa de Lidia era una casa de consolación. ¿Qué pasó aquel día? ¿Y habiendo qué? Y habiendo consolado ¿a quién? Miren muy bien. Y habiendo visto a los hermanos,
Está bien, está hablando de Pablo y Silas, ¿no? Y Pablo, habiendo visto a los hermanos, dice, los consolaron. Pregunto, ¿quién consoló a quién? ¿Quién consoló a quién? ¿Ah? Lo lógico y lo primero que le viene a la mente, no, pues si ellos venían de toda esta circunstancia, juzgados falsamente, golpeados mucho, encarcelados, pues, hombre, pues los hermanos los consolaron a ellos, ¿cierto? Eso sería lo que uno dice, los consolaron. Pero, ¿quién consoló a quién? Pablo y Silas, los hermanos consolaron a los hermanos. ¿Por qué los consolaron? Porque los hermanos estaban tristes de todo lo que le había pasado a Pablo y a Silas, estaban tristes. ¿Cómo es posible? Pero ahora ellos llegan y reciben consuelo de Pablo y Silas. Amados hermanos, si se nos olvida todo lo anterior, que no se nos olvide lo último. ¿Qué es lo último? ¿Cómo? Muy bien, así está bien, literal. La casa de la hermana Lidia era una casa de consolación para los hermanos, ¿no? Para los hermanos. Ahora yo quiero que le cambie el nombre a la hermana Lidia. ¿Ah? Ah, bueno, ya, mire, aquí el hermano le acaba de cambiar el nombre a la hermana Lidia. Que la casa de sea una casa de consolación. Que la casa de Zuleima sea una casa de consolación. ¿Y qué va a decir la hermana Zuleima? Ajá. Bueno, y la hermana Zuleima dice, amén, ¿no? Yo veía que la hermana Zuleima iba a decir que la casa del hermano sea una casa de consolación, ¿no? Sí, porque es que así es como la tendencia también, ¿no? Que, no, pues hermanos, consuelen. Hermanos, sirvan. Y yo, animémonos y vayan. ¿Mm? Animémonos y hagan. No. Un texto, ¿no? Me trajiste a memoria un texto. Josué dijo, mi casa y yo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es lo que hizo Lidia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos, que nuestras casas se conviertan en un lugar de consolación. Un lugar de consolación. Pregunto, aquí era un lugar de consolación para los hermanos. ¿Y nuestra casa debe ser un lugar de consolación para quién? Para los hermanos, claro, para los hermanos. Para mí, para mi familia. Mira, hermanos, aquí como metiéndonos al rancho, hagamos una cosa, yo me meto al suyo y usted se mete al mío. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, yo me meto al suyo y usted se mete al mío. Pero hermanos, ¿sabe que pensando en esto, que nuestra casa se convierta en una casa de consolación para los hermanos, para los míos? ¿Sabe que muchas veces todos los que vienen son consolados por mí? Pero el que menos haya consuelo en mí puede ser, póngale nombre. Allá me le puso nombre, Lina. Sabe que mi casa puede ser una casa de consuelo para todos los hermanos, pero el que menos haya consuelo o nunca haya consuelo en mí es, póngale nombre. ¿Ah? La familia, el hijo, el nieto, la nuera, el yerno. Puede pasar. Puede pasar. Y hay quienes tienen testimonios negativos. Tienen testimonios negativos. Yo le llamo testimonios negativos, ¿por qué? Porque en una oportunidad hablaba con alguien y me decía, pastor, la verdad, nosotros el evangelio le agarramos fastidio, lo aborrecimos.
¿Por qué? Decía él, no justifica. Porque es que mi papá estaba siempre para los hermanos y nosotros estuvimos siempre solos. Entonces yo le respondí, adivine cómo. Mal hecho. Mal hecho. Porque es que mi papá se iba y nos dejaba solos. No es el hecho. Pues si el hombre tenía un compromiso, una pasión, un amor, una entrega por la iglesia, pues tampoco es el hecho de que entonces los demás, los hijos, le agarren, ¿cómo diríamos? Fastidio, odio, guarden rencor por el evangelio, porque el evangelio no tiene la culpa. El evangelio no tiene la culpa. De pronto el hermano, aquí me atrevo a decir, de pronto el hermano pues no supo manejar los tiempos para su familia y para el ministerio. No supo administrar el tiempo. Eso nos puede pasar a cualquiera. Apasionese. Apasionese. No más que vaya a jugar Colombia y Argentina. Apasionese por ese partido. Y dígame cuántas cosas quedan olvidadas por la pasión tricolor. ¿Sí sabe de qué le estoy hablando o no tiene idea de qué le estoy hablando? Hermano, cuando una persona se apasiona, se enceguece y no ve más sino en lo que está apasionado. Por eso toca calibrarnos para manejar muy bien las emociones y las pasiones. Pero es posible, hermanos, que nosotros convirtamos nuestra casa en una casa de consolación, en una casa de evangelización, en una casa de servicio a la iglesia, a la comunidad, y de pronto se nos olvide que nuestro principal objetivo es la familia. La casa de la hermana Lidia era una casa de consolación. Ahí se reunían los hermanos, ahí oraban, ahí invocaban el nombre del Señor, ahí hallaban consolación. Mire, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quiénes se fueron? Pablo y Silas. Y se fueron. Amado hermano, yo sé que en esta vida alguien nos ha inspirado por su servicio a que nosotros también sirvamos al Señor. Bíblicamente vemos aquí el ejemplo de una mujer que, habiendo buscado a Dios, recibiendo la palabra de Dios, se convirtió en una sierva de Dios. Y su casa estaba para recibir a los hermanos, para glorificar a Dios, para consolar a los hermanos. Igual nosotros, padres, madres, cada uno en particular, ¿qué debemos hacer? Mire, no se descuide. Ahora me incluyo con ustedes. No nos descuidemos en buscar a Dios. No es suficiente con saber que ya hemos creído. No es suficiente. Debemos buscarlo todos los días, en oración y en temor a Dios, como lo vemos aquí en el texto. No es suficiente con buscarlo todos los días. Cuando miramos en las Escrituras, una de las cosas que Dios le exigía a los reyes de Israel, de Judá, era que tuvieran el rollo de la ley. ¿Qué significaba el rollo de la ley para ellos? Significaba lo que para nosotros hoy es la palabra de Dios. Y después de tener una copia de la ley, ¿cuál era la siguiente orden que Dios le daba? Que debía leerlo todos los días para que pudieran andar en rectitud. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buscar a Dios todos los días, padre de familia, todos los días debemos buscar a Dios.
todos los días, así como todos los días debemos buscar a Dios, todos los días debemos obedecer, oír su palabra, obedecer. Y todos los días debemos servir a Dios. Esto es un asunto de nunca acabar. Buscar. ¿Cuál es el siguiente verbo? Recibir la palabra de Dios y servir a Dios. Es 3 acciones de nunca acabar. Y que nuestras casas sean casas ¿de qué? De consolación. Que cuando Edith necesite consuelo, ¿para dónde vaya? Al pechito runcho de su marido. Que cuando la esposa necesite consolación, ¿para dónde vaya? Para el pechito runcho de su marido. Que cuando el marido necesite consolación, ¿para dónde va? Para su esposa. Que cuando los hijos necesiten consolación, ¿para dónde vayan? Los padres. Y cuando los vecinos necesiten consolación, ¿para dónde vayan? ¿Qué vamos a decir? ¿Que eche cada uno para su casa? No, pueden venir aquí. Pueden venir aquí. Que un no creyente, un vecino no creyente necesita consolación, necesita ayuda, necesita ánimo, ¿para dónde puede ir? Que diga, sí, cuando los agarra la depresión, la ansiedad, cualquiera de esas, pueda decir, voy a ir a la casa de fulano de tal, allá voy a encontrar una solución. ¿Y ese fulano de tal quién es? Póngale su nombre. Póngale su nombre. ¿Recuerda lo que dije hace un momento? Pastor, ore por mí que Dios a ustedes los oye. Que puedan decir, voy a donde el evangélico, porque allá encuentro una palabra de ánimo, de consolación. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. Vamos a orar al Señor dando gracias a Dios por esta palabra que hoy hemos meditado en este texto. Póngase de pies para orar y terminamos cantando el himno 511. Gozo da servir a Cristo. Señor, te damos gracias por todos estos ejemplos que nos ayudan, que nos motivan, Señor, a seguir adelante en la vida cristiana, Señor, y en el servicio a ti. Gracias, Señor, por el ejemplo que hoy miramos de esta mujer, de esta hermana Lidia. Gracias, Señor, porque abriste su corazón cuando ella te buscó. Gracias, Señor, porque habiendo creído en ti, Señor, dispuso su vida, su casa, Señor, su familia, para servirte. Y su casa fue un lugar de consolación para los hermanos. Así como a ella, también ayúdanos a nosotros y haz de nuestra vida y de nuestra casa un lugar de consuelo y solaz para todo aquel que lo requiera. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.